Sí, a ver, es evidente y claro que el domingo llevamos un golpe duro, porque al final, bueno, pues habíamos conseguido llegar a falta de 2 jornadas para finalizar la temporada o dependiendo de nosotros mismos para conseguir un objetivo, bueno, pues tan ambicioso como jugar un playoff de ascenso y bueno, pues la derrota en Salamanca te hace, bueno, pues no estar en esa situación tan ventajosa la última jornada y tener que depender de otros resultados. Entonces, sí que sinceramente fue un golpe. La vuelta de Salamanca fue dura, pero bueno, pues como cualquier derrota a lo largo de la temporada, pues en 7 días tienes otra batalla y más si cabe, pues esta última jornada donde nos jugamos muchas cosas. Jugamos todavía esas opciones de poder jugar un playoff de ascenso, certificar la Copa del Rey, acabar aquí con buenas sensaciones delante de nuestra gente en caso de que sea el último partido. Así que creo que hay motivaciones más que suficientes para afrontar el partido con la seriedad que requiere, ¿no? Bueno, sí, es una opción, ¿no? Que sea el último partido de la temporada, porque, bueno, como te decía y como todos sabemos, pues para jugar un playoff de ascenso tenemos que ganar y que pierda Fabril contra la Gimnástica. Entonces, bueno, aún así nosotros preparamos no solo la semana, sino la semana siguiente, bueno, pues con la esperanza de que no sea el último, de que haya al menos otras 2, pero si no las hay, bueno, pues acabar el año el domingo aquí en casa, pues bueno, como se merece, que creo que no podemos empañar o manchar todo lo que hemos hecho a lo largo de la temporada por un partido. Bueno, pues seguimos con las bajas de Nacho y de Ordo y veremos, bueno, si llega Juan, si llega Pablo Pérez. Entonces, bueno, pues eso es un poco la situación de la enfermería para esta última jornada y esperemos que, bueno, que si al final se alarga esto, pues que tanto Nacho como Ordo pues puedan llegar también a participar. Bueno, espero un partido donde el Laredo pues venga a competir como ha hecho hasta el final, incluso en los partidos donde ya había certificado el descenso. Pues recuerdo que gana en Valladolid Promesas, por ejemplo, en Valladolid ese fin de semana, que ha competido los partidos. La semana pasada, pues al descanso iba 0-0 contra el Fabril, fue a Pasarón y plantó cara a todo un Pontevedra que se jugaba el ascender. Entonces, bueno, confío en la integridad y la profesionalidad de todos los equipos, de todos los cuerpos técnicos, de todos los jugadores, así que espero un Laredo que venga aquí a competir y a intentar ganar el partido y a intentar también, bueno, pues cerrar su año de la mejor manera posible, dentro de que obviamente descender o perder la categoría es duro, así que intentarán, bueno, pues acabar el año con buen sabor de boca. Así que nosotros tenemos que darle la mayor seriedad al partido, porque si no nos lo tomamos al 100%, bueno, pues seguramente no consigamos sacarlo adelante. Pues un poco lo mismo, lo que te comentaba ahora. Confío en la profesionalidad de todos los equipos y entiendo que la Gimnástica, pues un poco parecido a Laredo, ¿no? Querrá acabar bien el año, los jugadores querrán acabar también bien el año de manera individual, bueno, pues para todo, para su futuro, para que el club también acabe con buenas sensaciones. Vienen de ganar 5-1 al Pontevedra, así que se vea que, bueno, Pontevedra venía de esa resaca emocional, quizás de haber logrado el ascenso, pero bueno, entiendo que irán a La Coruña a competir y que, bueno, que ojalá nos puedan echar una mano, y si no es así, pues nosotros obviamente cumplir con lo nuestro, que creo que es lo más importante, ¿no? Sacar el partido nuestro y ver si tenemos esa pizca de suerte. Sí, a ver, puede ser el último partido de la temporada y creo que los chavales, el grupo, bueno, pues se merecen el reconocimiento, ¿no? y el aplauso, por decirlo de alguna manera, a la temporada que han hecho, independientemente de que se consiga el objetivo que se consiga.
Esperemos que sea el más ambicioso o el más grande posible al que podemos optar, pero creo que independientemente de lo que pase el domingo, pues este grupo de jugadores se merece que la gente venga y que la gente reconozca el trabajo que han hecho durante toda la temporada, que ha habido momentos duros, lo han sacado adelante, han estado siempre juntos. Y creo que al final llegar a la última jornada, pues un año más con opciones de jugar un playoff de ascenso y con opciones de certificar una Copa del Rey, creo que habla muy bien de este grupo, del club, de todos los que estamos aquí, componemos y queremos a la Unión, y creo que es un día para reconocer y valorar y festejar todos juntos lo que tengamos que festejar.